Este acto es un acto por la memoria de las víctimas del terrorismo en Euskadi y para Euskadi especialmente, porque creemos que es especialmente necesario hablar de la memoria de las víctimas, en especial de las víctimas más olvidadas. Hoy rendimos homenaje con esta obra documental que vamos a ver, con la presencia de estos expertos, a la primera víctima de ETA, José Antonio Pardines. Y porque creo que es necesario que José Antonio Pardines se convierta en un símbolo. Seguiremos recordándolo y seguiremos profundizando en ello. ¿Pero símbolo de qué? Entre otras muchas cosas, para mí y para muchos, de la deslegitimación del terrorismo, incluso en tiempos de dictadura. Fue injusto que le mataran. No tenía que haber sucedido. Dos mecanismos para llegar a la gente diferentes, pero con un mismo objetivo. Sacar a José Antonio Pardines del olvido y poner el acento en el inicio de la carrera criminal de ETA. De alguna manera, el asesinato de Pardines condensaba los elementos de todos los asesinatos que han venido después. En primer lugar, el olvido de la víctima. La víctima pasó inmediatamente al olvido a partir del momento de su asesinato. El segundo elemento característico de ese asesinato que han venido después es el enaltecimiento de los asesinos. Es decir, en este caso, sobre todo de uno de los dos condenados, de Xavi Etxebarrieta, fue convertido, como murió unas horas después en un enfrentamiento con otros guardias civiles, fue convertido de inmediato en un mártir de ETA, y así sigue transmitiéndose todavía hoy en día. Hace pocas semanas veíamos un polémico documental en el que hablaba de ese primer asesinato, un periodista que en su día había sido miembro de ETA, y hablaba del sacrificio, que Xavi Etxebarrieta había buscado sacrificarse con ese asesinato. Hombre, no. El que busca sacrificarse es el islamista que se mete en una comisaría a apuñalar policías y tiene todos los boletos para que lo frían a tiros. Ese sí busca el sacrificio. El que mata por la espalda y luego sale a la carrera tratando de huir y de esconderse, ese en ningún caso busca el sacrificio. Con el documental de Nacional 1 queremos sacar a la víctima individual del olvido, reconocerla, que probablemente una de las satisfacciones del libro que sacamos fue cuando se presentó en la localidad natal de Pardines, en Malpica de Bergantiños, que su hermano, que todavía vive, por primera vez se había sentido reconocido, se sentía satisfecho porque se había reconocido socialmente a su hermano José Antonio. Han pasado 50 años desde entonces y todavía no hemos hecho como sociedad las paces con el pasado, que si no se inicia con este asesinato, sí irrumpe con toda su ferocidad en la reciente historia vasca. Cuando digo que no hemos hecho las paces, es que todavía siguen vivas las fuerzas que se niegan a mirar al pasado con la mirada que busca la verdad moral de esa historia de terror, sino que la someten a la manipulación forzada por la voluntad de dar vida y futuro a dicha historia, aunque digan que es sin el terror, al que han tenido que renunciar obligados por el Estado de Derecho que es España, y buscan la materialización del mismo proyecto que exigía eliminar, quitándole la vida a Pardines, negando su derecho a la diferencia y negando la España que representaba. Sé que quienes están hoy empeñados en dar continuidad al proyecto de ETA sin violencia, como dicen, dirán que ETA no mató al diferente, sino trató de combatir la dictadura franquista. Para saber si esto es así, nada mejor que atender a lo que dijo ETA en el momento del anuncio de su disolución, es decir, hace poco. En aquel comunicado, ETA distinguió entre las víctimas causadas por ella, a las que pidió perdón por ser víctimas equivocadas,
decían que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, sobre todo cuando lucha por la libertad de la patria, y víctimas a las que no pidió perdón, sino que les ofreció su sentimiento. Lo sentimos, decía el texto, pues estas otras víctimas eran necesarias en la lucha por la materialización de su proyecto político. Pardines era para ETA una de esas víctimas necesarias, al igual que Miguel Ángel Blanco, por citar solo los dos nombres unidos en este pequeño homenaje. Y en Álava, en el conjunto del País Vasco, también esto ocurre en Vizcaya y en Guipúzcoa, estos atentados, estos asesinatos de ETA que están en riesgo de caer en el olvido porque no han tenido ningún reconocimiento, se han producido siempre en la zona rural. Yo creo que se ha hecho mucho esfuerzo por parte de todas las instituciones, los grandes ayuntamientos, las instituciones grandes en la zona urbana, pero en la zona rural pues no se ha hecho, no existe la misma sensibilidad o es más difícil llegar allí porque bueno, pues hay una serie de dificultades, ¿no? Y en Álava han sido 45 asesinatos, 45 atentados, pero 17 de ellas son en pueblos donde hay mucha presión del nacionalismo radical. La hubo en los años duros de ETA, pero sigue habiendo, y os voy a decir por qué sigue habiendo. Yo creo que nuestros compañeros en esos ayuntamientos propusieron, a través de mociones, hacer algún pequeño reconocimiento a estos asesinatos. Y se encontraron pues, con el rechazo de otros grupos políticos, que ya sabemos algunos de qué cojean, pero también con la oposición de algunas de estas familias. Y esto es terrible. Yo creo que esto es un elemento para la reflexión que es muy importante. Porque vemos que todavía falta mucho por avanzar, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho miedo al estigma, hay mucho miedo al apartheid. Todavía estas familias viven, yo creo que bajo el síndrome de esa espiral del silencio que les lleva pues a no manifestar esas opiniones que ellos creen minoritarias, porque hay un discurso teórico oficial que es muy fuerte y contra el que es muy difícil discrepar, ¿no? Porque esa opinión está ahí y eso todavía existe y eso todavía sigue. El 80% de los vascos está a favor de que haya un reconocimiento institucional a las víctimas del terrorismo, pero ese reconocimiento hay que hacerlo en condiciones, yo creo. Y si ese 80% de los vascos quiere ese reconocimiento institucional, ¿por qué sigue habiendo estas personas en la zona rural que cayeron asesinadas por ETA sin ningún reconocimiento, ¿no? Es una pregunta importante. Igual es que es ese 20%, el 20% restante que elige a unos representantes municipales en estas localidades, bueno, pues que no tienen esta sensibilidad, ¿no?